Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Felices Para siempre. el podcast que busca desmitificar las relaciones de pareja. Yo soy Patti Y yo soy Germán. y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy con un nuevo episodio, un nuevo tema, un tema que incluso nos han pedido varios de nuestros seguidores justamente porque andan en esa etapa, porque están cerca de esa etapa o a lo mejor porque ya pasaron un poco esa etapa, pero creo que al final es una etapa que ahorita les iremos contando, pero que al final impacta, digamos, o sí va pues teniendo cierto impacto en la pareja que de Sí. alguna forma sí o sí hace cambiar justamente a la pareja, o sea, tener que buscar nuevas formas, nuevas estrategias, o sea, como cosas Tu diferentes. dinámica cambió totalmente. Exacto. Ujú. O sea, que te reta al final del día como pareja, o sea, en lo individual y como pareja, ¿no? Entonces, Totalmente. justo nos han escrito por ahí que este tema era algo que les gustaba o les interesaría escuchar justamente, entonces por eso es que lo trajimos el día de hoy. Es nuestro episodio 19 y el día de hoy vamos a hablar justamente de ya llegó el bebé y ahora qué hacemos. Sobre todo pensando en esas parejas primerizas, como lo fuimos en su momento tú y yo, y sobre todo como Como decía, lo ¿no? seguimos Lo siendo. seguimos siendo. Pero también creo que al final, digo, solo tenemos una hija, pero creo que al final me imagino que cada que llega un nuevo hijo, viene, o sea, siempre hay cosas que ajustar, que Sí, cambiar, o claro, es sea, otra personita, así que te exacto. enfrentas a algo totalmente nuevo y obvio, quizás sí ya no vas en blanco, ¿no? O sea, ya creo que a pesar de que la dinámica obvio va a cambiar, o sea, al final una nueva personita sí va a llegar a cambiar algo, ¿no? O sea, por más que ya creas que te las sabes todas. Exacto, sí. Y justo como dices, o sea, llega una, o sea, me imagino que cuando tienes dos o más, pues llega una nueva personita que hay que conocer, o sea, hay que ver cómo es, qué se le acomoda mejor. Y al final también, pues, la dinámica que ya traíamos, tal vez tres o cuatro en la familia, pues otra vez hay que ver cómo lo volvemos a ajustar para esta nueva llegada, ¿no? Entonces, bueno, vamos comenzando. Y aquí quiero preguntarte, digo, tú y yo ya hemos platicado un poquito acerca de eso, pero para contarles también un poquito a ustedes y abrir No es. este episodio y este espacio, ¿cómo fue para ti cuando, porque creo que una cosa es cuando nace tu hijo Ujú. y otra cosa es cuando ya te cae la realidad? Uh. O sea, creo que no siempre es en el mismo momento, por así decirlo. Sí. Entonces, para ti, ¿cómo fue cuando te llegó la realidad de que ya no éramos solo dos, ya éramos tres? Híjole, creo que es bien complicado porque, y creo que antes de responder tu pregunta, traería un poquito a la mesa lo que platicamos ya en un episodio de cuando quieres ser padre, o sea, y cuando tomamos la decisión de ser papás. Eh, Creo que justo quiero dar ese contexto porque, pues bueno, es una decisión con la que muchos, pues no sé si nacemos o se va construyendo en el día a día, pero es totalmente diferente a lo que te imaginabas. O sea, una cosa es un poco, y lo vimos en el episodio pasado, entre el amor real y el amor irreal o la idealización que podemos tener con nuestras parejas. Es lo mismo cuando llega ese primer hijo, porque pues tú idealizaste en mil cosas, tú imaginaste que tú ibas a ser, pues tal vez de una manera, y yo te lo dije, o sea, creo que nuestro embarazo nos fue súper bien, fue súper tranquilo. O sea, creo que de no ser como cuando llegamos a tener como esas pequeñas discusiones de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué más te hace falta? Y que no me decías, de no ser por eso, creo que la pasamos increíble. O sea, fue algo como muy bonito toda esa etapa, pero ya a la hora que llegó, creo que para mí, para empezar todo el embarazo, pues creo que pasaron varios meses o hasta que no te vi con la panza, no me caía el 20. Y ya que llegó, pues sí te cambia todo. O sea, sí es como, wow, ya está aquí, en este caso Sofía, y sí fue como una dinámica totalmente diferente y, y pues adaptarte, o sea, porque aquí lo chistoso del asunto es, tú estabas completamente feliz un día antes, o sea, ¿qué día antes fuimos a ver Batman? ¿Fueron 2 días o un día? No, fuimos el viernes antes y ella nació en miércoles.
o el sábado. O sea, ese fin de semana antes fuimos a ver O sea, Batman. todavía fue bueno, ya volvimos al cine, pero ya llevamos una buena temporada sin ir al cine. Ujú. Pero es a lo que voy. O sea, tu dinámica hasta que no nace, pues sigue siendo de dos y de alguna manera es controlable porque depende totalmente de ti. Quizás si salvo que tú tengas alguna complicación o algún malestar o los check-ups que tienes que hacer con la doctora, pues de no ser por eso sigue bajo tu control. Pero en el momento que llegues a tercer persona y depende totalmente de ti y que obviamente no hay un curso, también creo, y eso yo te lo dije, creo que nos preparamos demasiado bien para cómo sobrellevar todo el parto y bueno, el embarazo, o sea, qué cambios ibas a tener, qué debíamos de hacer, que si la dula y demás. Pero ya con el bebé, o sea, fue como de, oh, ¿Y oh. ahora qué? ¿Y ahora qué O sea, hacemos, literal? fue como, ¡pum! Quería ser papá, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que para mí fue un trancazo, o sea, el hecho de no dormir, o sea, cambia tu dinámica porque en este caso Sofía, pues creo que esas 2 primeras semanas, o sea, reinitas y paperrines nos veíamos hechos caca. No, O yo creo que sea, todo el primer mes y medio, 2 meses, o sea. sí, Es más, seguimos un poco. mm, pero sí, sí fue muy complicado. O sea, sí fue algo que en el momento pues no es fácil asimilar. O sea, a pesar de que tú quizás si no tuviste como una cesárea como tan complicada, pues todavía te acuerdas que teníamos que hacerte los vendajes, justo para el tema de el cuidado de la cicatriz. Entonces todo eso, o sea, creo que, o sea, complica un poco o le da otra dinámica, pero es lo mismo, o sea, cambio de una semana a otra, cambia totalmente. No, de un día a otro, literal. Bueno, de un día a otro. Pero a ver, ahorita que dices, ¿cuánto dirías tú que pasó entre que nació Sophie y que ya o sea, como que ya te cayera la realidad? No, y se me olvidó decir eso, porque creo que al final del día, quien tuvo 9 meses al bebé en la panza y de alguna manera, pues depende los 90% de ti, es el bebé, o sea, de no ser porque pues tal vez te ayude, te auxilie, o sea, pues tú le tienes que dar pecho, o sea, quizás si yo te ayudaba a cambiar pañales, que en ese momento es una pesadilla, 9 pañales al día, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que No los fácil. queremos espantar, pero si tienen baby shower, pidan pañales. Creo que es una... Bueno, sí y no. Sí. Ahorita les contaremos nuestra experiencia. Pero no, creo que tardó en caerme el 20, o sea, no fue tan rápido. O sea, y no porque, o sea, yo sabía que estaba, pero al no depender tanto de mí, tal vez quizás y yo me pude haber involucrado todavía más de lo que lo hice, porque tal vez no me caía el 20. Ujú. Pero, pues bueno, son las cosas que sí hay otro. Ya tienes más experiencia. O tú dime, quémame, como en todos los episodios. Ay, calma. No, sí, o sea, creo que justo como bien lo dices, sí hay una diferencia al final entre mamá y papá. O sea, por más que el papá esté presente, esté pendiente, o sea, trate de estar lo más posible, creo que sí hay una diferencia porque, vamos, o sea, tan solo literal y de acuerdo a estudios, pues el cerebro te cambia. O sea, como mamá, mientras estás en el embarazo, el cerebro va cambiando Sí. justo para adaptarse a ese nacimiento, a ese nuevo bebé y pues lo que va a estar necesitando, ¿no? Justamente de ti para sobrevivir, literal, ¿no? De hecho, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre que nosotras, digo, también a ustedes les llega a pasar, sobre todo conforme va pasando el tiempo, pero que literal te estás bañando y escuchas como si tu bebé estuviera llorando. Tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, pero digamos como ay, se me fue, pero como el síndrome de algo, Ok. digámoslo así, o algo así. Que es un poco el tema de los sentidos, o sea, que se te aviva, ¿no? Y tal vez... No, pero justo mucho viene de ese cambio a nivel cerebral que, o sea, tu atención, digamos, está como súper enfocada a tu bebé y entonces te estás bañando y juras que está llorando y te asomas, o sea, te sales y te asomas y está súper dormido. Entonces, o sea, al final, pues sí, o sea, creo que sí hay una diferencia, pero también digo, y acá contándoles un poquito como mi experiencia,
Yo, Contamos ahorita cómo se te durmió. Sí, porque yo me mucho. acuerdo, híjole, yo creo que Sophie tendría una semana de Ok. nacida, o sea, estaba súper chiquita, literal, 1 o 2 semanas a lo mucho. Y no me acuerdo si esto ya lo hemos contado en algún episodio, pero estábamos sentados en la sala viendo la tele. Yo tenía a Sofía en brazos dormida y me acuerdo que tú me volteaste a ver y te me quedaste viendo y yo así de, ¿qué? Y me dijiste, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Y la pregunta que me hizo Germán fue, ¿te arrepientes? Y Uy. para mí fue como, o sea, siento que ahí no lo tomé personal, pero sí me cayó como una, o sea, como que ahí me cayó la realidad, ¿no? Y yo me acuerdo que algo que yo te dije fue, no me arrepiento, pero es que de verdad todo cambió completamente. O sea, todo es todo. O sea, desde mis actividades, desde mi tiempo, desde mi sueño, desde, pues sí, incluso hasta, ¿cómo decirlo? O sea, como mis intereses, por así decirlo, porque obviamente en ese momento pues sí, yo quería pues estar con Sophie. Una de mis prioridades en ese momento fue tratar de darle lactancia materna exclusiva, entonces estar ahí con ella y aprendiendo cómo hacerle para que no doliera, para que ella estuviera bien, para que las dos estuviéramos bien. O sea, que literal, pues sí, por eso te decía, de la noche a la mañana cambió la vida por completo, ¿no? Y al final, y aquí también creo que hay una parte importante, y ahorita quiero que con esto tal vez podemos ir adentrándonos a algo más de este tema, porque sí hay un duelo. Y sobre todo lo digo porque creo que también ese duelo dura muchísimo. ¿A qué me refiero? O sea, claro que sí, y por eso decía esta parte, ¿no? No es que me arrepienta, pero sí extraño muchísimo también esa otra vida que tenía, ¿no? O esa vida, pues, sin esa preocupación, sin esa Sí. sensación de, ay, chin, ya es tarde, Sophie nos va a estar esperando, no se duerme porque ya tenemos que, o sea, porque no hemos llegado. O sea, esa vida donde no había Sí, o sea, creo que preocupaciones. es, o sea, cuando esa vida o esa dinámica que tenías, un poco tal vez, y qué bueno que lo dejas claro. O sea, no es que te arrepientas. O sea, al final creo que es súper válido que extrañes algo que viviste, que disfrutabas porque pues es tu pareja y que tú decías, bueno, pues es que nos podía, o sea, y lo hemos platicado. O sea, ahora que Sophie ya es un poquito más grande y que duerme más de corrido, pues podemos ver series, o sea, podemos hacer más un poco nuestra vida como era antes. Ya se queda un rato con los abuelos, podemos salir Sí, a hacer algo o sea, solos los cenar dos. juntos, o sea, varias cosas. Y eso porque, bueno, tanto mis suegros como en mi caso mis papás, pues no viven cerca de nosotros, entonces no es Tan seguido. tan seguido. O sea, sí Como podemos hacerlo, quisiéramos. pero es cada vez que podemos. Sé que te quedas con los abuelos, sí, bueno, o la dejamos ya dormida y ya, bueno, entran al quite los abuelos. Pero creo que sí quiero tocar el punto de que es súper válido, o sea, y dejar claro, no es que te arrepientas, es ese sentimiento de algo que viviste, algo que disfrutaste y pues no tiene por qué ser malo que extrañes esa parte de ti que de muchas maneras pudiste haber gozado. Ujú. No, y también ahorita que decías esto, justo hace un tiempo, no me acuerdo en dónde, pero yo leía esa parte, porque creo que como papás vivimos mucho esa sensación, o sea, de no cambio para nada esto, pero sí me encantaría esto otro. Ujú. O sí extraño, o sí quisiera eh, de vez en Viajar. cuando, o sea, olvidarme de esta responsabilidad y poder hacer algo que me gusta, que quiero, que deseo, etcétera, ¿no? Pero justo algo que leía y me llamó mucho la atención, porque decía algo así como, es que cuando logras aceptar, digamos, como esas dos emociones que parecieran tan diferentes, porque es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo te encanta, pero no lo quieres a la vez, ¿no? O no quisieras tenerlo por un tiempo, digámoslo así. Y algo que decía es, pues, no recuerdo si la palabra exacta era como madurez, pero pues sí, como cierta madurez emocional de poder aceptar que estas dos emociones que parecieran tan contrarias están ahí, las estás sintiendo y se vale sentirlas, porque justo no es que
porque lo sientas o lo pienses ya vas a dejar a tu Sí, hijo. claro, o la quieres menos, o sea, nada Exacto. que ver. Ajá. Y creo que eso también es bien importante porque muchas veces como mamás y papás sentimos culpa por eso. Ay, ¿por qué estoy pensando en si no tuviera a mi hijo o a mi hija, tal vez estaría haciendo esto? Híjole, es que si no hubiera llegado, tal vez, o sea, no está mal, se vale también, o sea, es válido. E incluso, pues, y aquí quiero aunarlo mucho a que también cuando llega tu hijo, las emociones están a todo. No, totalmente. Y ahorita todavía que creo que está súper bien que reforcemos este tema, porque a ver, creo que cuando todos ustedes ven, y eso nos incluye un poco, pero cuando nosotros subimos historias en Instagram, TikTok, o sea, realmente ven contenido que se arma para ustedes. No necesariamente se ve el día a día como tal, pero esos buenos y malos momentos, o sea, obviamente en redes ustedes van a ver lo mágico, van a ver lo increíble, ¿no? O sea, y creo que también ese es como un poquito el mensaje de lo que hay en las redes. O sea, no todo lo que ven, o sea, de gente que es influencer y que tiene millones de seguidores y que tú dices, La wow, vida es que es un papá perfecta. increíble y todo es mágico. O sea, sí, porque pues, o sea, de alguna manera tú creas contenido para ese nicho de personas que te siguen, pero después del podcast, después de cada post, después de cada TikTok, creo que sí cambia mucho todo. Y sí quiero decirlo porque muchas veces la gente cuando te sigue dice, ay, pues es que esto está increíble y solo se quedan con esa imagen. Y está súper bien que digamos, no, o sea, el otro lado de la moneda, Claro. o sea, trae otras cosas consigo. Ujú. Sí, sobre todo, ahorita que tocas esto, yo lo diría también o lo llevaría mucho hacia cuidar, no compararte. Porque creo que, y Sí. vuelvo un poco, sobre todo pues cuando apenas, o sea, van naciendo tu bebé, cuando vas empezando, cuando obviamente pues estás aprendiendo, y digo, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero creo que muchas veces tendemos a compararnos. Ujú. Como esta parte de, ay, es que por qué esa mamá que sale en redes sociales les prepara cosas súper nutritivas todo el tiempo y aparte limpia la casa y aparte ve, o sea, los tiene súper arreglados todo el tiempo, o sea, ¿Ya te calma. acordaste el clip de Bluey que te mandé? Es Sí, sí, igualito. sí, claro. O sea, Ajá. es eso. Y es que sí, o sea, vuelvo un poco, traemos mil emociones, ajá, entonces creo que también eso facilita, por así decirlo, y hoy que las redes sociales pues son parte de nuestro día a día, como que se une, o sea, la emoción más aparte todo lo que vemos, creo que muchas veces pues justo nos trae mucha culpa, mucha sensación de no lo estoy haciendo bien, no estoy lográndolo. Y es como, no, calma, o sea, cada realidad es distinta y sobre todo por lo que decías, ¿no? ¿Realmente estás viendo la realidad o solamente estás viendo una parte de su realidad? Ujú. Y la bonita. Exacto, ajá, o sea, no la de cuando su hijo está llorando y no Sí, sabe qué no la hacer o humana. O sea, sí. sí, la que es parte natural de. Ujú. Di. No, es que me quedé pensando. O sea, imagínate grabando el episodio. O sea, y en cuántas ocasiones no tenemos que pausar y tenemos que editar justo porque se levanta Sofía. Y pues, o sea, imagínate. O sea, es como si esperamos a que baje, pues ya vi aquí Sofía bajando y caminando hasta acá, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que no ven ustedes atrás y pues pasa. Claro, sí, y que también estamos cansados, discutimos, regañamos a Sofi y después nos sentimos mal por haberla regañado, o sea, toda una serie de cosas que al final todos vivimos y son parte de, pero esto también lo quiero unir mucho con esta parte, ¿no? De las emociones. Ujú. Porque al final, y sobre todo pensando como recién en el posparto, ujú, o Ok. sea, cuando llega el bebé, lo platicábamos un poco, creo, si no estoy mal, en el episodio con Clau, nuestra ginecóloga. Ese, pues sí, ese cambio hormonal, los primeros días después del parto, de la cesárea, de lo que haya sido, esa baja hormonal que es natural, que es parte de, y que ahí justamente pues se impactan mucho las emociones, ¿no? Y entonces andamos con el sentimiento a flor de piel, sobrepensando mucho en ocasiones, híjole, no lo estoy logrando, no voy a poder, esto está muy difícil, llorando, o sea, sintiendo mil cosas.
sobre todo lo veo desde el lado, obviamente yo como Sí, mamá, claro. seguramente ustedes como papás, pues también, o sea, entre qué está pasando, entre de lo que me cae el 20, pero la veo a ella, pero qué le pasa, pero ya no es así, pero por qué está en este mood ahorita, o sea, Y que de alguna manera, bueno, dando mi perspectiva, es te quita del foco de tu pareja. claro. O sea, porque sobre todo en esas primeras 3 semanas o primer mes, o sea, de ser la dinámica de dos a ser de tres y que una personita depende al 100% de ti, pues creo que te quita del foco. Claro. Entonces, creo que también es normal como que pues tal vez el papá se sienta como que olvidado, o sea, como que no está siendo prioridad, como que pues tal vez esté estorbando, pues nada más sacas al perro, no, no sé, o sea, cómo tratas de ayudar, pero creo que son cosas, y creo que es a lo que vas también con este tema de las emociones, pero son temas que se tienen que platicar desde antes, o sea, cómo te vas a organizar, ya tienes preparado todo, o sea, creo que lo correcto sería tener lo más listo posible, digamos que en cuanto a herramientas, el cuarto, que si la pañalera, que si los pañales, para que la dinámica sea lo más adaptable posible, o sea, sea ágil. Claro. Porque creo que si aparte le metes como una variante y ya llega el bebé y no tienes nada, pues creo que se va a volver un pinche caos. Sí, 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 sí. No, y sobre todo, o sea, como dices, sí, prevenir, o sea, como prevenir ciertas cosas que podemos prevenir, o sea, que pueden estar dentro de nuestro control. Habrá otras que no, y ahorita vamos a platicar un poquito de esas. Pero también creo que, y esto que decías, ¿no? Hablarlo desde antes, hablarlo en el momento y seguirlo hablando cada que sea necesario, eh, justo desde la parte de, oye, me siento así, lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? Que yo les he dicho mucho como esta parte de cuidar, no tomarlo personal. Oye, ¿qué te pasa? Te noto así, justo, y también me acuerdo, lo decíamos mucho en el episodio con Clau, con la ginecóloga, esta parte de prepararse, ajá, o sea, de informarse, de saber que eso va a pasar al principio, sobre todo, por ejemplo, ustedes como pareja, al principio, los primeros días puede ser que pase eso, híjole, pues como resistir, ser bien fuertes para poder acompañarnos en lo que medio se van balanceando otra vez las hormonas y entonces poder hablar pues más tranquilamente, más conscientemente, incluso sin tanta emoción de por medio, por así decirlo. Y también esta parte que decías, ¿no? O sea, que creo que también es bien válida, sobre todo para que no, porque ojo, sí llega a pasar, que se vuelva una competencia entre mamá e hijo o papá e hijo, Ok. desde esto que decías, un poco como desde estos celos de, ¡ah! O sea, como le pone Sí, más claro, o sea, creo atención que es, o ajá, está más ahí, ¿no? Entonces creo que hablarlo también ayudaría muchísimo sí. justo a evitar entrar en una dinámica así. No, y creo que complementaría lo que dices con este tema hormonal y cómo está a flor de piel todo esto después del posparto y durante el parto, o sea que ustedes son un manojo de hormonas y cómo también nos las pegan a nosotros. Eh, Creo que, y ya lo dijimos creo que en un episodio, o sea, la Dula nos dijo, en este momento no se tomen nada personal, o sea, y creo que sí es, mi consejo sería como una cubetita de aceite y que todo se les resbale, porque creo que si te enganchas, a ver, creo que es manejo de estrés, tienes muchas emociones y, y súmale que tal vez hay algo complicado, tal vez tú tienes un tema como de una posible depresión postparto, cosas así, y nos enganchamos con cosas simples, o sea, cosas que quizás en el día a día serían como una bobada y con eso te enganchas. O sea, creo que ahí es donde sí se puede generar como un caos y como momentos muy complicados justo en el embarazo. Entonces, creo que mi sugerencia es no tomar nada en ese momento personal y más bien es cómo te apoyo, o sea, ser lindos, o sea, y tal vez uno como hombre, a ver, nosotros no sentimos lo que ustedes están viviendo, quizás sí, pues callarnos un poco y tal vez ser mucho más empáticos y ponernos en sus zapatos, ver cómo las ayudamos, qué necesitan. Vete una hora a dar la vuelta, yo me quedo con Sofía. No sé, o sea, cosas tan simples que creo que eso las podrían aliviar cuando ustedes son las que están como a full.
Sí, claro. Y sobre todo ahorita que decías, ¿no? O sea, como escuchar mucho, y con escuchar me refiero también a observar a tu pareja, ¿no? O sea, en el aspecto como para poder empatizar esta parte que decías o entender, ¿no? O sea, como de, híjole, si algo le está pasando, o sea, ¿por qué ella no es así? Porque, no sé, pues normalmente es alegre, risueña, hace cosas, ahorita está muy apagada, o sea, como Creo que es verla. total, escuchar, no asumir. O sea, creo que por más de que tal vez tú puedas ver que todo está bien, pues, o sea, si no pregunto, o sea, bueno, también creo que la otra persona en algún momento puede decir, oye, échame la mano, pero a ver, no está de más. De nuestro lado, oye, necesitas algo, te sientes bien, tienes sueño, ¿qué necesitas? Ujú. Incluso algo que yo les sugeriría a ustedes, digamos, como pareja en esos momentos, digo, en cualquier situación, pero pensando en esos momentos justo por el tema, eh, muchas veces ayuda cuando, por así decirlo, le traduces lo que tú estás observando. ¿Y a qué me refiero con le traduces? A lo mejor, porque a nosotros muchas veces nos pasa, este, no sé, que cuando tú dices justamente como necesitas algo, todo bien, cuando hacemos esas preguntas, pues a veces la respuesta por la emoción, por no querer otra vez como envolverte en la emoción, por no querer terminar llorando o algo así, muchas veces la respuesta puede ser como, ah, sí, no, todo bien, no, no pasa nada. Pero si tú estás viendo algo, yo sí te sugiero que se lo digas, o sea, justo como, oye, yo te noto así. Ujú. Yo veo que estás triste, veo que estás enojada, Ya no te bañas. veo que cositas pequeñas te enojan, tú no eres así, cuéntame qué pasa. O sea, como traducirle un poco, pues creo que le ayuda a la persona justamente, por un lado, a decir, "Ah, o sea, sí se está dando cuenta que no estoy bien, que algo me está pasando, puede ser que eso le ayude a abrirse más. Y sobre todo también, y ahorita que lo mencionabas, eh, justo como decíamos, ¿no? Hay un cambio en todos los sentidos con la llegada de un bebé, tanto para mamá como para papá. Pero muchas veces sí, la parte emocional se ve muy impactada en la mamá. Entonces también, si tú estás viendo que tu pareja, híjole, tú le estás hablando, le estás diciendo, estás tratando de acompañar, de ayudar, de ver qué haces, y tu pareja aún así ves que le está costando, es mi recomendación de todos los episodios, busca ayuda profesional. Ujú. ¿Por qué? Porque sí puede caer en una depresión posparto, en ansiedad posparto, o sea, al final del día sus emociones sí pueden estar muy impactadas porque está habiendo un cambio enorme en su persona, en su vida y en todo su entorno. Ujú. Y creo que cuando dices profesionales, ahora sí que el experto a lo que le toca. Entonces, si es un tema de emociones y tiene que ser un psicólogo Un o hasta psiquiatra. empastillarte y tienes que ir con un psiquiatra, ir con el experto. No porque en muchos casos quizás, y de momento, y nos lo dijo Clau cuando grabamos el episodio, o sea, ellos saben cómo manejar ciertas cosas cuando pues estás teniendo crisis, pero al final del día y por cómo conocen a la persona durante Ujú. los 9 meses y tal vez lo que ya te conocí antes de ser tu doctora. Pero al final ellos no son el experto y lo correcto sería que te canalicen con la persona indicada. Entonces creo que también esa es otra sugerencia, o sea, para estar justo con las personas adecuadas y que realmente nos van a agregar valor. Y aquí yo tal vez haría un breve anuncio nada más. Ya sé, ¿Qué? reinitas y papirrines, no olviden seguirnos en nuestras redes. Era otro, pero Era- sí. pues es que lo estás olvidando. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Acuérdense que si les gustan nuestros episodios, si nos dan un like nos ayuda muchísimo. Suscríbanse también porque así también podemos llegar a más personas que les puede interesar estos temas que Déjenos sus justamente, comentarios. exacto, nos ayudan muchísimo a nutrir este podcast. Y justo digo, lo hemos dicho en diferentes momentos, pues el objetivo es poder reflexionar, poder abrir estos temas de pareja que a veces, y aunque estemos en el 2025, a veces no se hablan, a veces seguimos simplemente repitiendo patrones, o sea, y lo que queremos es poder crear y construir la relación que cada uno desee, como cada uno la desee, sin juicios ni nada, pero también pues buscando
ese felices para siempre, si es lo que deseamos, ¿no? Pero bueno, Ahora volviendo. sí. No, mi otro anuncio justamente era también esa parte, o sea, de no tenerle miedo al profesional en general de la salud mental. O sea, Ok. no tenerle miedo al psicólogo, si es que inicias una terapia, porque, vamos, hoy creo que ya hay muchísima información y me encantó porque Clau en el episodio justo lo decía, la información da poder, digamos. Entonces, buscar terapia no es algo malo, no significa que estás mal, no significa tampoco que la tienes que buscar justo cuando ya sientes que no puedes con nada, o sea, no. Empezar a ver más, pues, el experto en salud mental justo como un especialista más, como cuando vas a checarte cualquier otra parte de tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y también esta parte que decíamos del psiquiatra. ¿Por qué? Porque creo que por mucho tiempo se ha estigmatizado el tema del medicamento enfocado en salud mental, pero al final, si es necesario, obviamente buscando pues a los profesionales que te den confianza, que estén alineados, digamos, con pues lo que tú buscas, lo que tú quieres, te va a dar el medicamento porque lo necesitas, el tiempo que lo necesitas, te va a dar un seguimiento. Esto también es importante porque es responsabilidad del que va a cumplir ese seguimiento, no simplemente, ya me medicó, ya me voy con mi medicina y adiós, bye. No, o sea, poder llevar un seguimiento real para también poco a poco irlo dejando conforme vas avanzando, ¿no? Pero como cuidar mucho esa parte, porque creo que todavía, y sobre todo hablando justamente de temas de posparto, se tiende a minimizar. Ahorita me acordé mucho un tema polémico que salió hace unas semanas. No entraré en más detalles, pero que justo una influencer Mm, en algún video dijo que no creía en la depresión postparto, que no me acuerdo exactamente las palabras, pero que no creía en la depresión postparto. Espérate, no es de creer o no, es una realidad. Entonces, poder buscar ayuda no es malo y al contrario, te puede traer muchísimos beneficios en general, hasta para poder cuidar a tu bebé en ese momento. Era un poco mi pequeño anuncio. ¿Pero de qué? Pues, Los que han estado ahí pendientes de los últimos eventos que han ah, pasado en México con adolescentes ok. lo identificarán. Ok. Pero bueno, volviendo un poco a esta parte del episodio, de lo que estamos hablando justamente, creo que también, y ahorita que decíamos, o sea, si la comunicación es importante en toda relación, creo que cuando llega un hijo se vuelve, O sea, o es todo sea, un reto. 1000 veces más importante, necesaria y, y que al final, vamos, va a ayudar a poder cuidar, mantener y orientar, digamos, o guiar la relación, pues, a nuevas cosas, ¿no? O a mejores lugares. ¿Por qué lo digo o a qué me refiero? Porque también, y lo decías tú ahorita, ¿no? Obviamente tiene que haber como toda una reorganización de todo. Ajá, o sea, de actividades, de dinámica, o sea, en general de todo. Sí. Entonces, creo que la comunicación viene a ser algo fundamental. Y esto también lo digo sobre todo para las reinitas y papirrines. Que tal vez no tengan hijos y estén pensando en tenerlos en algún momento. Desde ahorita trabajen No mucho se en su espanten. relación. Y es que No, o después sea, de este episodio no van a querer, pero no, o sea, justo como trabajen mucho en su relación, en la comunicación, platiquen de lo que quieren, sus metas a futuro, sus sueños, sus planes, sus proyectos, porque es fundamental para sus cualquier cambio que haya en expectativas. la relación. Y y también porque al final, pues hay algo muy cierto, ¿no? O sea, como decíamos, cuando llega un hijo las cosas cambian, pero más allá de los hijos, nada es para siempre, o sea, nada es permanente. Ajá, o sea, no porque todos los días tú haces el café y yo hago el desayuno, significa que toda la vida necesariamente así nos va a funcionar. Porque a lo mejor yo cambio de trabajo, porque a lo mejor tú te tienes que ir Me un quedo sin trabajo. tiempo. Ajá, o sea, entonces la comunicación va a ser fundamental. Y hablando de hijos, justamente, pues creo que un tema que se tiene que hablar, por lo menos durante el embarazo, Ok. justo es un poco el cómo nos vamos a organizar. Ya que llegue, muy seguramente no va a ser 100% como lo hablaron o lo pensaron,
pero sí es algo que se tiene que hablar. Sí. Ujú. O sea, justo qué va a hacer cada quien. Digo, yo un poco desde nuestra experiencia, yo decidí pues bajar mis horas de trabajo para poder estar más con Sophie, sobre todo pues los primeros meses en lo que nos adaptábamos. Me acuerdo que tú pediste justamente home office durante un tiempo para poder estar ahí los Sí. dos como haciendo y demás. En ese momento, por ejemplo, pues nos dividimos a que Germán se encargaba de las cenas y ya yo pues o podía descansar o me enfocaba en Sophie o a ver cómo le hacíamos, Bueno, digámoslo la otra así. es el baño. El baño. Ujú. O sea, tomamos la decisión y creo que también eso es un consejo mío. Creo que el momento del baño puede ser un momento para todos los papirrines con sus hijos o hijas, en el que realmente, pues ya sea que la quieran bañar en la tinita, nosotros creo que por comodidad y pensando cuando están muy chiquitos y que hay que cuidar que si la cabeza y demás, fácil me eché más de 7 meses yo cargándola, ¿no? O sea, Ujú. bueno, cargándola hasta más, pero, o sea, ya después sí nos Sí. acompañamos de una tina, pero sí fue toda una aventura estarla cargando y fuera como mi momento y ya la terminaba de bañar, a Patty se la pasaba y ya ella la secaba, ¿no? Entonces creo que era como de las cosas padres que creo que justo en esa organización y cómo delegas, cómo determinan qué le toca a uno y qué le toca al otro, creo que eso ayuda muchísimo justo a tener orden y tener cada quien sus momentos. Sí, 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 claro. Y sobre todo también, y volviendo un poco a lo que decía, ¿no? O sea, si a lo mejor tu mamá, pues no quieres dejar de trabajar o sabes que en 3 meses tienes que volver, pues justo, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando yo vuelva a trabajar? ¿Quién nos va a ayudar a cuidar? ¿Cómo nos vamos a dividir el tiempo? ¿Quién va a ir por el bebé? ¿Quién lo va a traer? O sea, creo que toda esa organización es importante. Creo que también, y yo como mamá, digamos, algo que les sugiero mucho es la organización va a ser algo que les, digámoslo así, les salve muchísimo de poder descansar un poco más, de no estar corriendo para todos lados, de no estar frustrado o frustrada porque, chin, me falta esto y demás. Y lo digo, por ejemplo, desde el tema de la comida, desde el tema de preparar las cosas un día antes para mañana, para ya nada más enfocarnos en arreglarnos e irnos. O sea, creo que la organización sí es fundamental o se vuelve algo pues bien preciado en estos momentos cuando llega un bebé. Y sabes, creo que también es romper un poco el paradigma de idealizar la llegada del bebé. O sea, creo que muchas veces cuando llega, y lo dijimos al principio del episodio, idealizamos tanto la llegada del bebé, cómo es que debe de ser, expectativas, que creo que te puedes poner a veces un techo muy alto y ya cuando llega, pues luego estás diciendo como, puff, o sea, qué complicado, o sea, esto no era lo que esperaba. Y realmente creo que se confirma un poco lo que decías. Creo que hay que hablar las cosas. O sea, creo que como pareja tu obligación es estar continuamente platicando justo para evitar eso. Ujú. Incluso ahorita que decías, híjole, no sé si yo lo diría como, o sea, por un lado, esta parte lo platicábamos en uno de los episodios anteriores, creo que en el de la maternidad y la paternidad, como en esa idealización de todo va a ser bonito y la maternidad tiene que ser todo amor y toda alegría, o sea, Ujú. como esa parte. Pero incluso también ahorita que decías, híjole, creo que es, o sea, por naturaleza siempre hay como expectativas, ¿no? O sea, como cómo va a ser y qué vamos a hacer cuando nazca y demás. Entonces, por lo tanto, también en la llegada generalmente hay expectativas, o sea, Sí. como, no sé, ay, y lo voy a estar cargando todo el tiempo y y no sé, le voy a hacer ejercicio, o sea, como, vamos, estamos teniendo expectativas que no es malo, pero tal vez yo sí diría como hacernos o trabajar en hacernos más flexibles en esa parte. Porque al final, un poco en esta parte que decías de como de cuidar, digamos, o de romper esos paradigmas, pues también, o sea, el pensar que todo va a ser bonito y guau cuando llegue, obviamente pues estás emocionado, ilusionado por conocer a tu bebé, por cómo va a ser, por qué va a pasar, pero en esa flexibilidad justo a lo que me refiero es como
también darte chance a que tal vez no todo va a ser tan perfecto como tú lo piensas, ni Sí. tan guau. O sea, seguro lo vas a disfrutar y seguro vas a amar a tu bebé. Y seguro, o sea, va a ser increíble cuando ya lo tengas, pero también como abrirte a, tal vez no todo va a ser perfecto. Sí, no, y muy probablemente no. O sea, No, más bien no. No, exacto. probablemente no va a ser perfecto. Sí, no, 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 totalmente. Y sobre todo porque también, digo, ahorita me estaba acordando, em, pues es que lo decía hace rato, ¿no? O sea, constantemente van a estar cambiando las cosas. Entonces, claro, va a haber momentos wow, pero también va a haber momentos como ya no sé qué hacer, no sé cómo ayudarle, pues no estoy entendiendo qué quiere, estoy cansado, estoy cansada, No, estoy y frustrado. además lo vivimos, o sea, con Sofía, ¿te acuerdas? Cada mes decíamos, wow, ya lo logramos, ya dominamos esto, ya va a llegar cierta normalidad y ya conquisté, digamos que el primer nivel, sí, llamémosle el primer mes, y dices, ya, todo lo demás va a ser fácil. Y no, empieza que si regresión del sueño, que si no sé qué, que si... Crecimiento, no, ajá, o sea, nuevas habilidades. a ver, creo que somos una generación que está mucho más informada, que tenemos a la mano muchas cosas, pero creo que eso también lo complica porque muchas veces tanta información hace que sepamos o entendamos tanto las cosas que dices, puff, esto está súper complicado, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, 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 sí. No, y también al final, ahorita me quedé pensando en esta idealización también. Vamos, como también cuidar el cómo estás idealizando tal vez sin querer, como decíamos, tu maternidad, tu paternidad, pero también la de tu pareja. Sobre todo, y ahorita hablábamos de la comunicación, porque cuando llega un bebé, como decíamos, aparte de que va a ser fundamental, pues también vienen nuevos retos como la crianza, como cómo le vamos a enseñar, qué es lo que tú quieres enseñarle, qué es lo que yo quiero enseñar. sí, ahí va a Entonces, salir todo lo bueno y lo malo. O sea, que lo malo es subjetivo, porque pues quizás si yo para la educación considero o consideraba ciertas cosas que tú no necesariamente y en el camino dices, madres, pinche güey. No, o sea, claro, o sea, y creo que también, a ver, te salen, pues sí, o sea, tus aprendizajes, ¿sabes? O sea, el cómo a ti te enseñaron, el cómo tú lo hiciste, pues sí, o sea, como todas esas cosas que al final traemos y son partes de nuestra historia. Y muchas veces cuando llega un hijo nos toca trabajar o nos damos cuenta que lo podemos trabajar, lo podemos hacer mejor. Pero al final también, y justo lo decía desde esta parte de cuidar también como eh, esas exigencias que incluso sin querer puedes estarle poniendo a tu pareja en esa paternidad o en esa maternidad, ¿no? ok. ¿A qué me refiero? O sea, yo lo pienso desde tu lado. No sé si a ti se te ocurre algo de mi lado, digámoslo así, pero yo lo pienso mucho como en esta parte de, o sea, como muchas veces, y no sé si es un poco cultural, social, em, pues hasta o sea, por género, ¿no? Como que las mujeres tendemos mucho a querer controlar, a querer, ay, tener todo bajo control y hazlo así, y hazlo así, y esto es lo mejor, y así tiene que ser, y peínala así, y ponle esto, y así que combine. O sea, como creo que tendemos mucho a hacerlo, pero por lo tanto también al final cuidar esa parte, o sea, cuidar esa idealización que puedes estar haciendo de cómo tiene que ser y cómo lo tiene que hacer tu pareja, y que pues ojo, o sea, puede ser distinto y se vale. No, y coincido, creo que es un poco cómo te vuelves flexible ante ciertas actividades o ciertos roles que hoy día o culturalmente están preestablecidos de, bueno, tú como mamá tienes que hacer esto, pero y no, o sea, realmente hay actividades que se pueden hacer compartidas, o sea, que si el biberón, que si, o sea, te saca leche, que si, o sea, creo que hay muchas cosas que pueden hacer que sea todo más dinámico, que sea más compartido y no decir, pues tú por ser mujer vas a tener X o Y tareas y yo las otras, ¿no? Entonces, creo que no encasillarlo tanto y ser un poco más flexibles. Sí, y es que justo el otro día me tocó escuchar que decían, o sea, y creo que también sin querer ahí nosotras,
nos llevamos pues más carga mental, que si de por sí ya tenemos un buen de carga mental, pues nos vamos como abrumando más y llenando más. Porque justo escuchaba una mamá que decía como, no, es que yo le tengo que dejar exactamente lo que se va a poner a mi hija, o sea, o lo que mi esposo le tiene que poner a mi hija para que combine, para que se vea bien, y le pregunto que cómo la va a peinar para dejarle todo listo para cuando la peine. O sea, como esa parte de calma, o sea, déjalo. Tal vez no la va a vestir como tú quieres exactamente, pero tampoco está mal como la quiera vestir él, ¿no? Tal vez el chongo no va a estar perfecto ni súper alaciado, tal vez sí, pero es su momento, o sea, Sí. como suelta, o Y sea, creo que si calma, sueltas también tú puedes disfrutar más, ¿no? claro, No y vas a estar con relajarte un poco. el estrés de, Sí. ay, quién sabe cómo le está vistiendo, la peinó, no la peinó, le dio de desayunar bien. O sea, creo que ese tipo de cositas puede ayudar bastante. Sí, y sobre todo también ahorita me acordé, estaba viendo una estadística que creo que 1 de cada 5 parejas Ajá. se llegan a separar, o sea, a nivel mundial, ¿no? Se llegan a separar en el primer año del nacimiento de su hijo, justo por la comunicación, por el estrés, también pues por esa desconexión emocional, sexual incluso, pero pues que como decimos, ¿no? Si podemos prevenir ciertas cosas, si podemos cuidar ciertas cosas, si podemos flexibilizarnos para quitarle tanto estrés, para justamente poder conectar más, incluso hasta para dejar ser a la otra persona Sí. como, o sea, esa maternidad o esa paternidad que quiere tener en su momento. Habrá cosas que sí, como decía, ¿no? Al final pues viene el reto de cómo vamos a criar y cómo nos vamos a poner de acuerdo para criar, que creo que ese sería un episodio aparte, o sea, como ese tema de la crianza, incluso como cómo hablarla, cómo organizarla, pero al final, o sea, justo como esa parte de soltar, pues también para cuidar la relación, Sí. porque tanta tensión, pues creo que no ayuda mucho en la relación tampoco. Creo que otro punto en esta parte de cómo rompes ese paradigma y tal vez de cómo idealizaste tanto estos primeros meses o cómo debía de ser, creo que es asimilar lo que fue y se vale llorar, se vale extrañarlo, o sea, se vale vivir esa emoción y decir, bueno, esto es lo que fue y ahora qué puedo hacer para mejorar. Y que creo que también va a ayudar mucho la comunicación que tengas con tu pareja, justo para que eso no se vuelva pues, tal vez una pesadilla o el inicio de una depresión, ¿no? Ujú. No, y también ahorita que decías esto, creo que a veces, sin querer tal vez, digo también porque las realidades son muy distintas, ¿no? O sea, en ocasiones, pues justo como lo decía hace rato, no vivimos en el mismo lugar que nuestros papás, que nuestra familia, pero yo algo que sí diría es como en esa idealización justo, o sea, como acepta la ayuda, pide la ayuda, o sea, es bien difícil ser mamá y papá solos, digámoslo así, o sea, sin una red de apoyo directa. Entonces, si la tienes, dale, o sea, como aprovéchala, date chance, porque incluso también creo que es bien importante y creo que es algo que pasa mucho en mamá, papá. Yo lo hablo más desde la mamá, tal vez porque pues al final es lo que a mí me ha tocado ver y vivir, pero también que a veces necesitas espacios para ti, ¿sabes? O sea, para acostarte, para ver un pedacito de la serie que te gusta, para leer un libro, hasta para simplemente no hacer nada. O sea, porque creo que como mujeres en esa idealización estamos muy acostumbradas a tengo que hacer, tengo que hacer. Y cuando tengo un ratito, aprovecho para meter a lavar. Y cuando tengo otro ratito, aprovecho para lavar. Y cuando tengo, aprovecho para, o sea, todo el tiempo estamos como haciendo, haciendo, Sí. haciendo, haciendo. Y no nos damos chance de, o sea, también se vale a veces no hacer nada. Ujú. Y no está mal y no significa que somos malas mamás o que somos unas poco productivas o que no, o sea, también se vale pues a veces buscar tiempo para ti, para lo que tú quieras o incluso hasta para no hacer nada. Y vuelvo un poco a lo que decía, ¿no? Entonces, si tienes esta red de apoyo, aprovéchala. Si no la tienes porque no vives cerca de tu familia, o sea, cuando estés cerca, pues date chance de buscar esos espacios para ti.
Y también, pues al final como empezar a construir nuevas redes de apoyo conforme tu bebé va creciendo, obviamente, ahí en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, y no me acuerdo si yo lo he contado en otro episodio, pero yo alguna vez lo dije, yo trabajé varios años en guardería y yo, tú si te acuerdas, yo siempre decía como mi hija nunca va a ir a la guardería. No, 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 siempre va a estar conmigo hasta que entre a la escuelita, ¿no? Y no, la neta es que llegó un punto donde dije, no, sí, o sea, sí necesito que alguien más la cuide un rato. Obviamente buscamos opciones donde nos sentíamos más seguros, donde nos daba confianza, donde incluso ella también se sentía segura, salía contenta, lo disfrutaba. Pero sí es como, no, aguanta, o sea, también yo necesito, pues por lo menos tener 4 horas para hacer otras cosas, como decía, para descansar, o sea, para lo que yo necesite, para lo que yo quiera. Y creo que ahí también es donde empiezas a construir esa red de apoyo para poder tener también tus espacios e incluso tus momentos de pareja. Sí, creo que esa parte de la red de apoyo, yo sumaría el no ser rígido, pues porque al final la persona que te vaya a ayudar, ya sea amigo o familiar, no necesariamente lo va a hacer como tú. Entonces creo que si en tus planes no está ser flexible, creo que considera la parte de tener una red de apoyo. Si la vas a tener, evalúa que esas personas, quizás si es amigo, pues más o menos pues puede tener como tus mismas características, gustos o formas de ser. Pero si son tus papás, lo más seguro es que van a cuidar a esa personita como nos educaron a nosotros. Entonces, si eso te gusta o no te gusta, pues lo tienes que tomar en cuenta porque es algo, o sea, puedes tener la red de apoyo, pero si es algo que siempre te va a incomodar y simplemente te va a estresar más, pues creo que ahí es también donde tienes que evaluar si esa red de apoyo, qué tan funcional es o de qué manera vas a, tal vez te esperas, ¿no? Tal vez de chiquito, chiquito no lo vas a hacer, pero ya que tengo 1 año, 2 años, pues sí lo tomas, ¿no? No, y creo que también, ahorita que decías eso, a ver, creo que varias cosas. Primero, si hay cosas que no te agradan, pues también como qué tanta confianza tienes con tus papás, por ejemplo, o con esa red de apoyo para decirle, oye, nosotros le estamos enseñando esto, o por favor te pido que cuides esto, o sea, como, vamos, creo que si es una red de apoyo es porque es alguien en quien confías y en quien sabes que tu hijo o tu hija va a estar bien, ujú, o sea como sea. Por otro lado, también creo que al final, eh, pensando en los abuelos justamente, ¿no? Tal vez hoy como papás, pues decimos, yo quiero hacerlo distinto en ABCD, pero también viene esta otra parte de, son abuelos, ajá, o sea, creo que también sin querer, pero somos una generación que sin darse cuenta llega a querer sobreproteger. Y entonces como, que no le pase nada y que no le diga nada. Y es como, no, calma, o sea, si tú le estás dando las bases a ese hijo, cuando esté afuera, y ese es el objetivo, no que no le pase nada, sino que cuando esté afuera pueda decirle como, así no se dice o así no se hace Eso o, no me gusta. ajá, exacto, o sea, que tenga esa capacidad, porque al final creo que es lo que necesitan los niños. No evitarles situaciones, sino más bien enseñarles para que cuando vivan esas situaciones, ellos qué pueden hacer para poner sus límites, para externar justamente lo que sienten y piensan. Y al final, y un poco lo que decías, creo que realmente buscar una red de apoyo, o sea, no solo como ellos me pueden ayudar, sino Sí. realmente que sea una red de apoyo, porque si es una red de apoyo es, te vas a sentir tranquila o tranquilo, sabes que son personas, vamos, que al final quieren a tu hijo, a tu hija, que la van a cuidar o lo van a cuidar bien, que van a ser un lugar seguro para él o para ella. Y al final también, vuelvo un poco, lo necesitas. Ujú, o sea, también ten cuidado de esa sobreexigencia que te puedes estar haciendo de yo tengo que estar aquí y yo lo tengo que cuidar y calma, ajá, o sea, porque todos necesitamos también tiempo y espacio. Sí, Ujú. sí. ¿Algo más? Eh, Creo que otro buen punto es una etapa que no me acuerdo quién nos lo dijo, creo que fue la doctora. Date chance de vivir cada etapa. Cada etapa va a ser única porque nunca va a volver a ser un recién nacido, o sea, el primer mes, bebé, pues 1 año
y cómo, o sea, se van acabando los tiempos. Entonces, lejos de estresarnos, creo que hay que darnos chance de conocer a nuestra pareja en el rol. O sea, si tú elegiste tener a esa persona, pues porque la amas, porque te decidiste casar, porque disfrutas el tiempo con ella o con él, creo que demos ese espacio o esa oportunidad de que veamos a esa persona crecer con esa personita. Porque obviamente no aprendimos a ser papás de un día a otro. Y creo que también está padre darles la oportunidad o darnos la oportunidad de ver cómo lo hacemos y cómo disfrutamos y cómo aprendemos en pareja. Entonces creo que eso puede enriquecer y puede unir más a la pareja lejos de estar buscando en qué la está regando o qué podría ser mal, ¿no? Claro. Sí, creo que al final, a ver, y un poco de esto que estamos platicando, que como decíamos hace ratito, el objetivo no es espantar a nadie. O sea, creo que al final la llegada de un hijo pues es un cambio, es un reto, pero creo que al final también puede ayudar mucho a la pareja. Ujú. A que se consolide, a que se haga más fuerte, a que busque otras formas de hacer las cosas, a que se reinvente, a que, justo como decíamos, ¿no? A que, vamos, como fomente o trabaje mucho en esa comunicación para poder, pues, hablar más, estar más de acuerdo, poder trabajar más en equipo, por así decirlo. O sea, no todo tiene que ser tan malo, justo como decías. Y creo que también al final, aceptando o dejando ser al otro, externándole siempre justo como, oye, esto no me está gustando, oye, esto que pasó en ese, o sea, con tu hijo, con tu hija, ¿qué te parece si lo hacemos distinto? Yo le quiero enseñar esto, ¿tú qué le quieres enseñar? O sea, volvemos, ¿no? La comunicación. Pero sí creo que al final la llegada de un hijo realmente puede favorecer mucho a la pareja y hacerla crecer, vamos, o sea, como en otros sentidos, ¿no? Algo que tal vez cuando no tienes hijos, pues no lo vives como tal, porque al final, pues solo son ustedes dos y vamos, hasta cierto punto como un poco sencillo, no hay de qué preocuparnos tanto. A lo mejor, bueno, gastos, sueños, lo que queramos, pero pues no está esa preocupación que tienes cuando eres papá 24/7 y que te hace pues cambiar o pues sí, como modificar o redireccionar planes y objetivos, ¿no? Sí. Pero sí, creo que algo bien importante es como dejar ser. Y al final también algo que yo pienso es como, bueno, si estás o si elegiste a esa pareja, es por algo. Ujú. O sea, algo bueno viste en él o en ella. Si cuando se eligieron pensabas en tener hijos, pues también, o sea, algo bueno tuviste que ver en él o ella para pensar en tal vez en un futuro formar una familia. Entonces, como volver a veces también a esos inicios, creo que ayuda para recordarte el calma, o sea, después de todo el estrés, todo lo abrumado que estamos y demás, detrás de esa persona que se enoja, que siente, Que llora. que, ajá, o sea, que, vamos, que vive, respira, está esa persona de la que te enamoraste y que por algo te enamoraste de ella, ¿no? O de él. Y que justo recapitulando un poco, por eso están nuestros episodios anteriores, que bueno, el objetivo es que pues la hayas elegido conscientemente, teniendo bien claros pues tus límites, tus no negociables, etcétera, ¿no? Pero sí en esa parte sobre todo que decías como permitirle ser. Ujú. Y pues ya para ir cerrando, ¿con qué te quedas? A ver, eh, híjole, creo que me quedo con varias cosas. Una de ellas justamente sería como escucha, o sea, escucha consejos, escucha lo que te dicen, lo que te contamos nosotros acá, pero también vive tu propia experiencia, porque cada uno la vive de una forma muy distinta, porque cada uno tiene realidades muy distintas. em, y al final porque también cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que, vamos, como con lo que tenemos en el momento también, ¿no? También creo que diría esta parte de cuida, o sea, cuídate a ti primero, a ti papá, a ti mamá, en lo individual primero, para que puedas justo acompañar mejor a tu pareja y por lo tanto, pues también acompañar a tu bebé, digámoslo así. Y también esta parte de, como decía, ¿no? O sea, de ver también la llegada de un hijo como un momento para madurar la relación. Y con esto también me refiero, y lo decía hace ratito, a cuidarla desde antes. Ajá, o sea,
Si ya tienes hijos, bueno, ya están, ajá, entonces, ¿qué puedes hacer para cuidar tu relación, para trabajar en ella, para estar en una relación como más enfocada hacia lo que tú buscas, justamente hacia lo que tú quieres construir? Y si todavía no los tienes y en algún momento los piensas tener, trabaja desde ahorita en esas cosas que fortalezcan a la relación para cuando vengan, como decíamos, al final son sacudidas. Ajá, o sea, si llega un hijo es una sacudida. Incluso si pasa una situación, no sé, una enfermedad, lo platicábamos creo que fue en el episodio antepasado, el del amor a distancia, un cambio, o sea, una mudanza y en donde tal Sí, vez uno se tenga que ir por un tiempo a otro lugar. O sea, son sacudidas. Pero creo que si tienes una relación que has ido construyendo de manera fuerte, puedes avanzar de esas sacudidas. Entonces, yo lo diría no solo por tener hijos, sino en general, de verdad, trabajen en su relación, en tener una buena relación, y con eso me refiero, como decíamos, una relación donde hay comunicación, donde evitamos, digamos, o tratamos de trabajar en evitar los juicios, en escuchar al otro, o sea, en poder hacer este equipo para poder avanzar mejor de esas sacudidas, sean hijos o sea lo que sea. sí. ¿Tú con qué te quedas? Ya dijiste todo, ya, ya, Bueno, ya. muchas gracias. No, a ver, coincido. Creo que lo único que agregaría a lo que dijiste y que me quitaste ya toda mi conclusión es tampoco tú traes, digamos que o pones sobre la mesa el hecho de que un hijo viene a madurar una relación, pero sí quiero dejar claro también ponerlos en esta conclusión el que también un hijo no viene a traer la solución de una pareja que tiene Ah, problemas. no. O sea, porque por más de que sea increíble tener un hijo, hay muchos niños que vienen al mundo pensando que es la solución de una pareja que trae problemas. Entonces, más bien, como dices, o sea, que sea algo que te va a ayudar para crecer, que va a madurar, que te va a retar. No que realmente le vas a dar la carga a un chiquito para unir tu relación o para salvar algo. Entonces, Ujú. creo que nada más quería hacer como esa aclaración. No, y creo que también digo nada más ahí en esto que dices ahorita, vayan a nuestros episodios anteriores, porque justamente lo hablábamos un poco en cuando tomas la decisión, digamos, o el por qué tener hijos. O sea, que justo el tener un hijo sea una decisión personal de pareja, digámoslo así, y no sea el salvavidas de algo. No, claro, y meditada y que de alguna forma, pues bueno, la idea en la teoría es que sea deseado, o sea, que Claro. las dos partes lo quieran, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, es algo que tiene que ser hablado y deseado, Ujú, ¿vale? sí. Y adicional a lo que ya dijiste, creo que, co- como bien mencionamos ya en todo este episodio, te va a cambiar totalmente tu vida después de que llegue el hijo y todo el tiempo está en constante cambio. Más bien creo que hay que darnos la oportunidad de buscar esas actividades o buscar esos momentos para volver a conocer a nuestra pareja, para asimilar a tu pareja cómo está viviendo su maternidad o paternidad y cómo la ayudamos. Desde cosas literal de para cuidar al bebé o cómo, ya que se durmió, cómo te atiendo, cómo te ayudo, te hago de cenar, te doy un masajito, se pone caliente la cosa. No, no sé, o sea, cosas que rompan ese hielo o ese día a día que quizás y se ha enfriado o ha cambiado tu rutina y que de alguna forma te puede incomodar, te puede estresar. Entonces, ver una película, ver series, ver cosas que tal vez antes o hacer cosas que antes hacían, creo que eso puede ayudar bastante. Y vuelvo a lo mismo, la comunicación. Creo que la comunicación es básica, escuchar y con eso me quedo. Súper, súper. Creo que aquí, a ver, nada más quiero retomar algo, sobre todo creo que por el tema un poco A ver, psicóloga. y sí, al final, y voy a hablar desde mi psicóloga interior, pero es que justo, y ahorita que lo decías, me parece importante, a ver, vuelvo un poco. Creo que estas últimas semanas en México han habido muchas noticias que vuelvo a mí en lo personal y como psicóloga me impactan muchísimo. Eh, Justo ahorita está todo el tema de estos dos, pues chicos, no tan chicos porque ya eran Mocositos. adultos, que abandonaron a un bebé recién nacido. Y
digo un poco como para cerrar el tema y este episodio, nosotros les decimos mucho que nuestro objetivo nunca es decir que está bien o que está mal, sino justamente cuestionarnos, reflexionar. Y algo que yo aquí agregaría justo, y por eso les digo, va a hablar mi psicóloga interior, es si ustedes, reinitas, papirrines, tienen o no tienen pareja en este momento, pero en algún momento lo piensan tener, o a lo mejor simplemente a su alrededor tienen otras personas que tienen una relación o en algún momento piensan tener una relación o incluso adolescentes, o sea, como empezar a hablar más de estos temas, ¿no? O sea, justo que el tener un hijo tiene que ser una decisión, no tiene que ser como una metida de pata, ¿sabes? O sea, O una metida de otra cosa. bueno, o sea, pero al final Calentura. puede y debería ser una decisión, ¿no? Entonces, pues también, y es parte de nuestro objetivo en este podcast, abrir estas conversaciones, o sea, que tú como papá o mamá de un adolescente tal vez hables de estos temas con él o con ella. Eso no significa, y es bien importante, o sea, como decir, chin, es que lo voy a incitar o le voy a dar ideas. No, no, no. O sea, hoy de verdad tenemos tanta información a la mano, pero a veces no la buscamos, no la escuchamos o simplemente nos da miedo hablarla. Entonces, como... Tabús. Exacto, o sea, hablar más de esto justo creo que ayudaría un poquito más a este mundo de cabeza en el que estamos viviendo. Y por eso decía, ¿no? Muy aunado también a este tema, pues las reinitas y papirrines que hoy tienen hijos o que en un futuro quieran tener hijos, pues también empezar a hablar de estos temas para poderles ofrecer un lugar, aunque sea un poquito mejor, a esos niños, a esos bebés, a esos hijos que tienen o quieren tener en algún momento, ¿no? Entonces, digo, necesitaba a mi psicólogo interior hablar de esto para quedarse un poquito más tranquila. Y coincido totalmente. De hecho, ahorita que dijiste, o sea, cómo estos temas en algún momento pueden ser difíciles, cómo se los compartes a un adolescente o cómo platicas de esto, creo que más bien tenemos que aprender a que estos temas difíciles, porque quizás a nosotros no fue un tema de conversación que nos enseñaran nuestros papás, o sea, que fue más bien tal vez entre amigos o que investigamos. O sea, con nuestros hijos sí lo abramos, sí lo hablemos. Y siempre me quedo pensando, cada vez que nos toca editar un episodio y que en este caso YouTube nos pregunta como, ¿este episodio es para mayores de 18 años o para menores? Entre que cuidamos no decir ninguna palabrota y demás, pero sí creo que hay temas que manejamos que me parece que sí es muy importante que cualquier adolescente lo pudiera escuchar, que pudiera poner en perspectiva los temas que estamos platicando y que se vuelvan mucho más juiciosos o que analíticos, justo, y que no se vuelva solo una calentura, ¿no? O sea, o sea, cualquier acción que yo haga, pues va a tener cierta reacción y en qué me puede impactar en el futuro, ¿no? O sea, y que no termines teniendo que pensar cómo solucionar o parchar algo de la forma en que lo hicieron estos mocosos y que pues metieron y arruinaron sus vidas, todo porque no supieron qué hacer. O sea, y que tal vez más bien debieron de alzar la mano y pedirle, papá, mamá, metí la pata, ¿qué hago? Ayúdenme, ¿no? Exacto. Así es, pero bueno, solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Fue mucha catarsis. Necesitábamos hablarlo. Esto está muy impactante. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Recuerden, si les gusta este episodio, si les gustaron nuestros episodios, ayúdenos con un like, eso nos ayuda a llegar a más personas. Suscríbanse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Escríbanos sus comentarios, sugerencias, sus anécdotas, porque también nos ayudan muchísimo por aquí. Luego hay pedradillas por ahí y ya nos han dicho que luego las sienten un poco. Pero de verdad, o sea, nos ayuda muchísimo el escucharlos también y nos gusta mucho leerlos y poder pues platicar con ustedes. Justo vuelvo un poco, el objetivo es poder hablar de estos temas simplemente, poder reflexionar y que cada uno decida, pero con mayor información y de una manera más consciente lo que quiere en su relación de pareja o en su vida en general, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No se pierdan el próximo episodio que también va a estar muy bueno y los leemos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bye. Bye bye.